Hola a todos, mi nombre es Siham El Khoury y hoy les presentaré mi propuesta para el artículo de titulación. El título tentativo de mi proyecto es Machado con M de Melancolía, un estudio de la saudade en las memorias póstumas de Brás Cubas, de Joaquín Machado de Asís. Sin más preámbulos, pasamos al planteamiento del problema. La obra que pienso analizar, como ya les comenté, es de Machado de Asís, que fue un reconocido narrador, poeta, dramaturgo y crítico literario. Él también fundó la Academia Brasileña de las Letras y hasta la fecha él es considerado el mayor escritor de la literatura brasileña. Sus primeros escritos, que eran cuentos en su mayoría, están inspirados en el romanticismo, pero él vivió esa época en la que Brasil acogió la entrada de los valores del liberalismo y de la modernidad europea, que eran básicamente el dominio de la técnica y el trabajo continuo hasta la muerte inevitable del empleado. Todo esto lo llevó al desencanto al ver a una sociedad que estaba pasando por muchos cambios muy rápidos y brutales, así que en 1881 este autor abandonó definitivamente la corriente romántica y publicó en vez de eso las Memorias Póstumas de Brás Cubas. Se dice que esta obra inauguró el realismo en Brasil, pero lo cierto es que esta novela rebasa los límites del realismo en el que suele clasificarse. Es una novela experimental, con un narrador difunto y poco confiable, que rememora su vida y esa vida consiste en una serie de eventos insatisfactorios, donde todos sus proyectos, incluso el propio relato, quedan inconclusos. Además, vemos aquí que la crítica social se entreteje con la introspección, que el humor se mezcla con el pesimismo. Todo eso se suma a que Brás Cubas es un personaje creado, en las palabras del autor, con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía. Esa melancolía es justamente el enfoque de mi proyecto. Entonces, esta investigación busca responder cómo se construye y maneja la melancolía, entendida como saudade, en las memorias póstumas de Brás Cubas. Mi hipótesis o la respuesta que yo daría a esa pregunta es que en la novela aparece la saudade como resultado de una hiperconciencia temporal y social mediante un narrador protagonista que rememora irónicamente su vida y se autodefine a partir de la ausencia y el deseo frustrado. Por lo tanto, el propósito principal de mi proyecto es analizar la configuración literaria de la melancolía, entendida como saudade, en la obra en cuestión. Y este objetivo gigantesco se puede dividir en tres objetivos más chiquitos. El primero es analizar la fenomenología saudosa de la ausencia, así la llamo, en la novela a partir de la definición del brasileño Antonio Ruais. El segundo objetivo es identificar las distintas manifestaciones de la hiperconciencia melancólica en las memorias póstumas de Brás Cubas, desde la propuesta teórica del portugués Eduardo Lourenço. Ahorita les voy a comentar a qué me refiero con hiperconciencia. Y finalmente, el tercer objetivo es examinar el uso de la ironía en los tres niveles que identifica el brasileño Patrick Pessoa como herramientas para la configuración de esa melancolía. Ahora, ¿qué se ha escrito sobre el tema hasta ahora? Para empezar, los estudios en torno a la obra de Machado de Asís tienen dos limitaciones muy importantes. En su mayoría están escritos estos estudios en portugués y además suelen prestar más atención a los cuentos de Machado de Asís que a sus novelas. En cuanto a los artículos que sí estudian la melancolía en las memorias póstumas de Brás Cubas, podríamos dividirlos en dos grupos: aquellos que examinan la melancolía por sí misma y aquellos que la estudian en relación con el humor y con la burla. Dentro del primer grupo encontramos a Raquel Lima, a Luciana Brendao y a Alexandre Veloso principalmente, y ellos abordan en mayor o en menor medida la visión de una naturaleza enemiga, la inconclusión de los proyectos de Brás Cubas como narrador y como personaje, el contacto que tiene el protagonista con la muerte y finalmente su histeria y su hipocondría. En el segundo grupo encontramos a Sergio Paulo Ruanet y a André Ples Silva. Es cierto que para empezar, Sergio Paulo Ruanet es mucho más famoso y ahonda más en la cuestión de la risa y la melancolía, pero Ples también hace un recuento muy interesante de los análisis precedentes. De hecho, él retoma los estudios de Alfredo Bossi, de Nilton de Sarrego, de Valentín Fazioli y de José Guillem Melchior,
Todos estos autores ya habían identificado en la novela un modelo tragicómico y la coexistencia de la parodia y de la angustia. Eso de hecho se relaciona con la sátira menipea de Bakhtin, si les suena conocido. Ahora, más allá de la división que les presento en esta tablita, todos los autores parten de definiciones como la hipocrática, la aristotélica, la freudiana de la melancolía. Sin embargo, prácticamente ninguno de estos artículos aterriza la experiencia de Brás Cubas en la saudade, lo cual me lleva a la justificación. Y es que, a partir de todo lo anterior, es clara la necesidad de un estudio realizado en español que parta además de otra definición de la melancolía, una que sea menos clásica y que esté más en sintonía con el ser luso brasileño. Aquí, por supuesto, les estoy hablando de la saudade, pero antes de ahondar en eso, también hay que decir que abordar este tema es importante igualmente porque, por desgracia, dentro del estudio de la literatura latinoamericana, la brasileña en particular no suele recibir la misma atención que la escrita en español. Es por esta barrera lingüística que las investigaciones en torno al tema que nos interesa no son numerosas. Ya que tenemos esto claro, ¿en qué teoría pienso apoyarme para este proyecto? ¿Cuál es mi punto de partida? Pues voy a basarme en las propuestas de tres críticos importantes: Antonio Juárez, Eduardo Lorenzo y Patrick Pessoa, como ya les mencionaba en mis objetivos. De hecho, Antonio Juárez define la saudade como, lo cito, una melancólica sensación de incompletud que se relaciona con una regresión mental a situaciones de privación debido a la ausencia de alguien o algo. Aquí encontramos tres temas fundamentales. El primero es la sensación de ausencia, porque el ser saudoso es ante todo un yo que se experimenta determinado por la carencia. Lo que quiero decir es que hay un vacío, una sensación constante de incompletud. Eso explica por qué cada empresa de Brás Cubas parece quedar a medio camino, incluso su propia narración. El segundo tema importante es el papel del pensamiento, porque la saudade decodifica y recodifica la realidad. Ahí radica el equilibrio psicológico y el vínculo emocional que establece el sujeto con el mundo que lo rodea. El tercer tema importante es el tiempo, porque si hay una conciencia de pérdida, es natural que cambie nuestra relación con el pasado que extrañamos y con el futuro. Aquí vale la pena retomar los estudios de Eduardo Lorenzo, porque él define la saudade como, de nuevo, lo cito, una conciencia de la temporalidad esencial de nuestra existencia, conciencia carnal, por decirlo así. Entonces, este autor identifica una relación entre la mente o el pensamiento y el cuerpo, pero ¿por qué? Porque la hiperconciencia del paso del tiempo implica también la hiperconciencia de nuestra finitud. Por eso, el primer contacto con la muerte afecta a Brás Cubas tanto a nivel cognitivo, con una risa patológica e histérica, como de forma física, con su hipocondría. Llegado a este punto, hay que preguntarnos, ¿cómo se expresa ese desconsuelo en la novela? Pues mediante la ironía. Y es que Machado de Asís detectó un fuerte vínculo entre la risa y la nostalgia. Esto podría parecer paradójico, pero no lo es. Y aquí nos sirve mucho la propuesta teórica de Patrick Pessoa. Él divide la ironía en tres niveles distintos. La ironía de la acción, que es la simple conversión de sentido que todos conocemos. La ironía del poeta, que es cuando el poeta o el autor toma una distancia reflexiva de su obra. Y la ironía del lenguaje, que es cuando el lenguaje provoca que el lector también se distancie y reflexione. Por lo tanto, en las memorias póstumas de Brás Cubas, vale la pena que nos preguntemos qué posición adoptan el narrador irónico y el autor frente a esa miserable existencia que denuncia Brás Cubas, y cuál es nuestro papel como lectores ante eso. Esas son precisamente las preguntas que van a vertebrar mi análisis, el cual se va a dividir de la siguiente manera. Aquí les incluyo el índice tentativo de mi artículo. Empezaré con la introducción, en la que voy a hablar sobre la importancia del autor y la obra, así como de la manifestación de la saudade, específicamente en el Río de Janeiro que vio Machado de Asís. Ya después empezaré propiamente el análisis con Brás Cubas y la autodefinición de la ausencia. Aquí voy a incluir muestras de cómo se presenta la fragmentación medular de la saudade, el vacío y la incompletud que les comentaba en la novela.
En la siguiente sección voy a abordar la saudade como recodificación de la temporalidad. Voy a explorar la hiperconciencia de la muerte, la hipocondría, la histeria, todo esto que ya les comenté que se presenta en Brás Cubas. Luego voy a hablar de la ironía como el recurso literario por excelencia de la saudade, con los 3 niveles que les mencioné. Y finalmente agregaré mis conclusiones, teniendo en cuenta que hay un destino trágico de alguna manera en Brás Cubas que se relaciona con ese ser luso-brasileño que está debajo del concepto de la saudade. Por último, les muestro aquí mi bibliografía inicial, que incluye, por supuesto, a los 3 teóricos en los que me voy a basar, la novela misma de Machado de Asís y otros 2 artículos que me parecieron interesantes. Esta bibliografía, claro que va a crecer con el tiempo, pero por ahora es una probadita lo que les enseño aquí. Y aquí está mi cronograma de actividades. Como pueden ver, comienza a partir de mayo con la relectura de mis materiales de análisis y abarca un año de trabajo. Una vez realizado mi esquema argumentativo, que es lo más importante, mi plan es dedicar casi un mes para la redacción de cada sección del artículo y un último mes para hacer cualquier ajuste. Y sin más, les agradezco mucho por haberme escuchado. Hasta pronto.